Nuevamente con máquinas eléctricas. En un par de clases vamos a estar terminando ya la parte sincrónica. Nos debe quedar hoy y 2 clases más seguramente. Lo que vamos a ver hoy es diagrama vectorial trazado por el método de Blondel. Ya hemos visto algún diagrama vectorial por algún método específico en la primera parte del año. ¿Se acuerdan? ¿Qué hemos visto diagrama vectorial en este momento? Yo no me olvidé. No. Usted ahora tiene de aquí en adelante la responsabilidad moral de recordar las cosas viejas. Si no, empezamos a restar puntos. Hasta el momento habíamos estudiado de manera bastante detallada el diagrama vectorial de la máquina de rotor cilíndrico no saturada, con un sistema muy parecido al que usted está, no sé si ya empezaron con diagrama vectorial en el práctico, pero que es lo que usan para hacer los trazados de los ejercicios. Y después pasamos, sí, ya sobre el final del cuatrimestre, el diagrama vectorial de la máquina de rotor cilíndrico con carga, trazado por el método de Pottier, habíamos visto. El método de Pottier se llama el método de la reacción única. ¿Por qué el método de la reacción única? Porque consideraba la existencia de la reacción de inducido como un campo, más allá de que lo diferenciábamos de la excitación, pero un campo único que no había que descomponerlo en un campo longitudinal y transversal, a diferencia de lo que sí tenemos que hacer ahora con el método de Blondel para la máquina síncrona. ¿Por qué en la máquina síncrona el campo de reacción, en la síncrona de polos salientes? ¿Por qué en la de polos salientes tenemos que descomponer el campo en 2 componentes, una longitudinal y una transversal? ¿Se acuerdan de eso? Por los espacios. Esquemáticamente y de manera rápida, si nosotros tuviésemos desarrollado aquí el rotor de una máquina de rotor cilíndrico, y si tuviésemos desarrollado el rotor de una máquina de polos salientes, el campo de excitación, si suponemos que aquí tenemos polo norte y polo sur, el campo de excitación es siempre un campo que atraviesa el entrehierro, sale del polo norte, atraviesa el entrehierro, se cierra por el inducido y vuelve a retornar al rotor en el polo sur continuo, en cualquiera de las 2 máquinas. ¿Qué pasaba con el campo de reacción de inducido? Igual que lo que teníamos de máquina de corriente continua y que lo venimos estudiando desde hace unas cuantas clases para máquinas sincrónicas. La reacción de inducido es un campo que habíamos visto, tiene una composición determinada, una forma determinada, la onda de ese campo. A este le llamamos tipo de excitación. El de reacción de inducido es un campo que le llamábamos θ sub i igual a 0,45 zeta mni sobre p, la amplitud de la onda, que va a ser tan senoidal como lo permita el arrollamiento de la máquina, pero que lo podemos suponer senoidal, que se establece en una determinada posición respecto a la excitación y que de ahí en adelante viaja siempre a la misma velocidad que los polos, es decir, si los polos se mueven, el campo de reacción de inducido se mueve juntos, a la misma velocidad, y siempre manteniendo la misma relación de fase mientras no cambie la condición de carga. Entonces, podemos suponerlo estático, porque siempre van a tener la misma relación de posición o angular entre uno y el otro. Pero la cuestión cambia con el tipo de carga que le pongamos a la máquina. Si la máquina está trabajando con una carga que le podemos decir en principio resistiva pura, que haga que la corriente esté en fase con la fuerza electromotriz inducida en vacío, el campo de reacción de inducido se establece en esta posición. Y en esta máquina lo mismo, se establece en esta posición. Campo de reacción de inducido. Primer condición. ¿Qué pasaría si de repente, en lugar de ponerle una carga que sea resistiva como estamos suponiendo, fuese inductiva o capacitiva pura? El campo de reacción se desplaza. Si el rotor se está moviendo hacia la derecha, con corriente capacitiva, no tiene que ver hacia qué lado se mueve el rotor, pero
Con corriente capacitiva, el campo de reacción se adelanta 90 grados. Adelantarse es moverse en el sentido de la velocidad del rotor. Entonces se desplaza 90 grados hacia la derecha en nuestro gráfico. Para carga capacitiva. Para carga inductiva, 90 grados hacia la izquierda. ¿Y qué cambia ahí? Acá se ubicaría en esta posición. Y acá se ubicaría gráficamente en la misma posición que allá. ¿Cuál es la diferencia que tenemos entre una máquina y la otra para las diferentes posiciones del campo de reacción inducido? Las zonas interponen. El sentido, si es horario, antihorario o lo que fuere, que va a terminar dando como resultado la magnetización o la desmagnetización de la máquina, tiene que ver con que si la carga es inductiva o capacitiva. Pero eso incide de la misma manera en cualquiera de los dos casos. A lo que yo voy es a la diferencia que tenemos entre el campo de reacción de color negro para corriente en fase respecto del campo de reacción de color rojo para corriente adelantada o atrasada, sin importar que magnetice o desmagnetice. ¿Con qué nos encontramos? A diferencia en la máquina de polos salientes, a diferencia de la de rotor cilíndrico. Con más o menos aire. Con más o menos aire. En la máquina de rotor cilíndrico que la estudiamos con el método de Blondel de la reacción única, es decir, calculamos θ sub i y no nos importa en qué posición está la reacción de inducido. ¿Por qué? Porque el entrehierro, si acá dibujamos el entrehierro de la máquina, lo hacemos lineal para que sea más rápido, tenemos acá el entrehierro delta, 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 el entrehierro delta, en todas las zonas donde la reacción de inducido o se atravesar el entrehierro, siempre tenemos el mínimo entrehierro delta y la redundancia asociada al entrehierro. ¿Qué pasa en la máquina de polos salientes? Cuando el campo es longitudinal, porque se cierra a causa de una corriente inductiva pura o reactiva o capacitiva pura, se cierra frente a los polos, atravesando el entrehierro frente a los polos, si acá dibujamos, tenemos entrehierro mínimo, entrehierro mínimo, entrehierro mínimo, entrehierro mínimo. Pero ¿qué pasa cuando el campo se ubica en una posición correspondiente a una corriente activa pura? ¿Qué pasa con el entrehierro? Mide todo esto. Creció tremendamente el entrehierro. Y la reluctancia era asociada más todavía. Entonces, por eso acá, a la reacción de inducido la tenemos que descomponer en dos. Una componente longitudinal, que es la componente que se cierra en coincidencia con la excitación, y una transversal, que es la que se cierra a 90 grados de la excitación. ¿Cuándo va a existir una? ¿Cuándo va a existir la otra? ¿O cuándo van a existir las dos? ¿Qué tiene que ocurrir para que la reacción sea puramente transversal? ¿Qué dijimos? La negra. La corriente tiene que estar en fase con el sub cero. Si yo hago que la corriente circule en fase con la posición que tenía el sub cero cuando la máquina estaba en vacío, la reacción es puramente transversal. Si yo hago que la corriente se adelante 90 grados o se atrase 90 grados, es puramente longitudinal, es decir, existe una o existe la otra. ¿Y qué pasa si la corriente tiene un desfasaje intermedio respecto de la posición de sub cero? Sea cualquiera que sea, entre 89 y 1 grado, o entre 1 y 89 grados. Ni 0 ni 90. ¿Qué pasa? Aparecen las dos. ¿Con qué magnitud una y la otra? Depende del ángulo. Y por eso hablábamos de las dos reacciones. El ángulo de desfasaje entre la corriente y la fuerza electromotriz en sub cero, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Nosotros trazábamos el diagrama vectorial, decíamos, aplicamos θ de excitación, traído a la característica de vacío, donde medimos E sub cero en función de los θ de excitación. Obtenemos E sub cero. E sub cero retrasada a 90 grados con respecto a θ de excitación. Esa E sub cero es mientras la máquina esté vacía. Cuando le ponemos en carga, aparece la corriente. Corriente I. Desfasada con respecto a la E sub cero, ¿cuánto? Phi. Sí, No, sí.
ángulo de desfasaje entre la corriente y el sub 0 es psi. Si la corriente está en fase con el sub 0, teníamos un campo puramente transversal. Si la corriente se atrasa a 90 grados, puramente longitudinal desmagnetizante. Y si se adelantara a 90 grados y se pusiera en fase con el sub 0 la corriente, ¿qué efecto producía? Un campo longitudinal magnetizante. ¿Por qué? Porque los θ sub i son igual a 0,45 psita mn sobre p. Toda una constante multiplicada por i. Entonces la reacción de inducido va a estar en fase con la corriente. Y esa corriente tiene una componente longitudinal y una componente transversal a la excitación. Θ L igual a K sub L psita m n i sobre P por seno de psi. Y una componente transversal θ t igual a K sub t psita m n i sobre P coseno de psi. Las componentes longitudinales y transversales están una en función del seno de ese ángulo psi y la otra en función del coseno. Si la corriente es puramente transversal, coseno de psi igual a 1, θ t es la máxima. ¿Y cuánto vale la longitudinal si la t es máxima? Si psi vale 0, coseno de psi vale 1, θ t es máxima. ¿Cuánto vale θ L si psi vale 0? Para un ángulo de 0 grados, el seno de psi vale 0, no existe la longitudinal. Si hago que la corriente se atrase 90 grados o se adelante 90 grados, psi vale 90 grados. Seno de psi vale 1. θ L, valor máximo. ¿Qué pasa con θ t en esa condición? 0. ¿Por qué? Porque el coseno de psi vale 0. Pero en cualquier posición intermedia como la que tenemos ahora, una está multiplicada por coseno y la otra por seno. Si el ángulo fuese de 45 grados, ¿cuánto vale el seno y el coseno de 45 grados? ¿Pero cuánto? ¿0,707 era? ¿Las dos tendrían la misma amplitud? ¿θ L y θ t? No. ¿Por qué no? Por K sub L y K sub P. Exactamente. ¿Por qué? Porque el K sub L tiene en cuenta el mínimo camino de hierro que tiene que atravesar la reacción de inducido para cerrarse frente a los polos y por ende la redundancia de ese camino de aire. Mientras que el K sub T tiene en cuenta el efecto desde el punto de vista de la redundancia del enorme camino de aire que tiene que recorrer el campo de reacción para cerrarse con zonas interpolares. Entonces, a igualdad del seno y del coseno, las componentes no son iguales por la diferencia entre K sub L y K sub T. Y eso es lo que hace que tengamos que trabajar con dos componentes. Θ I acá se descompone en θ L y en θ T, en donde no son directamente 0,45, sino K sub L y K sub T, por psita m n i sobre P, psita m n i sobre P, una multiplicada por seno de psi y la otra por coseno de psi. En la máquina de rotor cilíndrico trabajábamos solo con θ sub i, reacción única. ¿Por qué? Porque el entrehierro es uniforme, no necesitamos descomponerlo. Porque al ser uniforme el entrehierro, sin importar dónde se ubique la reacción de inducido, la reacción es la misma. El efecto es el mismo de la reacción. Mientras que acá no. Entonces, ¿yo podría usar el método de la reacción única para trazar el diagrama vectorial de la máquina de polos salientes? ¿Qué dicen? No. ¿Por qué no? Porque no. Yo necesito en la máquina de polos salientes sí o sí descomponer en dos el campo para poder afectarlos de su correspondiente K sub L y K sub T. Porque físicamente el efecto es diferente. Ahora, el método que vamos a ver ahora de Blondel, de las dos reacciones, ¿lo puedo aplicar a la máquina de rotor cilíndrico? Sí. ¿Por qué? Porque no se ve afectado. Pero más allá de que porque no se ve afectado, porque si se viera afectado lo estamos considerando con el K sub L y K sub T.
Pero ¿qué habíamos visto en la última semana antes de que nos vayamos de descanso? ¿Se acuerdan que antes del receso nos tomamos una semana extra de descanso? En aquella última semana de clase, ¿qué habíamos visto? Que el caso B y caso T, si nosotros lo calculamos para una máquina de rotor cilíndrico, nos termina dando 0,45. ¿Qué es 0,45? El mismo 0,45 que tenemos allá arriba para la reacción única. ¿Por qué? Porque en el caso B y caso T, aparte de la constante 0,45, intervenían las dimensiones de los polos de la máquina respecto del paso polar. Y todo ese conjunto de cosas terminaba dando 1 cuando el polo tenía un ancho igual al paso polar, como lo tenemos en la máquina de rotor cilíndrico. Entonces, ahí yo termino teniendo dos componentes, θm y θt, ambas igual a 0,45 θmni sobre P por seno de psi, 0,45 θmni sobre P coseno de psi. La componente de esas dos, perdón, la composición de esos dos vectores, ¿qué nos termina dando? Ambas son dos magnitudes en cuadratura, que las podemos representar vectorialmente. Si las sumamos vectorialmente, ¿qué nos da? La resultante, que va a ser la sumatoria de una componente por seno de psi más la otra por coseno de psi. La tita subir directamente. Entonces, el método de rotor cilíndrico de Pottier no puede aplicarse a la de polo saliente, pero el de polo saliente sí a la máquina de rotor cilíndrico sin ningún problema. Vamos entonces a nuestro método. Ya vimos por qué acá tenemos que trabajar sí o sí con dos componentes independientes, por el efecto del entrehierro. Hacemos un repaso rápido de lo que era el diagrama vectorial de fuerzas electromotrices que empezamos a trazar recién. La lógica de las fuerzas electromotrices no es la que se usa para trazar el diagrama vectorial. ¿Por qué? Por la simple pregunta que me van a contestar ustedes. ¿Cuál es el objetivo del trazado de un diagrama vectorial de una máquina eléctrica? ¿Qué es lo que queremos obtener a partir del trazado del diagrama vectorial? ¿Un gráfico? ¿Complicarme la vida a ustedes los parciales? Para simplificar, ¿no? El problema Sí, para simplificar, pero ¿simplificar qué? y diferencia de tensión entre dos ondas. No, está bien. Sintetizamos con vectores algo que podríamos trabajar con ondas senoidales y lo hacemos más fácil. Pero el objetivo, más allá de simplificar, ¿para qué yo trazo el diagrama vectorial? Trabajo con vectores. El trabajar con vectores es lo que me permite trazar el diagrama vectorial. ¿Para qué uso esos vectores al fin y al cabo? O sea, para hacerlo gráficamente, calcular Olvidar las Sí, pero magnitudes. calcular qué gráficamente. todo. O sea, estoy preguntando los diagramas vectoriales en general. En general. Representa un instante de la máquina. Un instante no. Mientras no cambie la condición de carga, representa toda la vida de la máquina. Siempre que yo la máquina la ponga en la misma condición de carga, el diagrama vectorial representa la misma cosa. Pero ¿qué es lo que calculamos? Lo usamos para calcular algo. ¿Para calcular qué? No. No, las diferencias, ¿no? O sea, La saturación. No. La saturación es un defecto que tenemos que sortear. Estamos tirando los goles. Sí, definitivamente. Señor 9. Señor 9. Para ver la tasa de la pared. Nah, para eso no necesitamos el diagrama vectorial, eso me lo da la carga. Para sumar vectorialmente magnitudes iguales, qué sé yo. Yo saco una conclusión. Vista la respuesta que me dan ustedes, los diagramas vectoriales se utilizan exclusivamente para que el docente de la cátedra los haga renegar. El diagrama vectorial se traza para determinar en una máquina ya construida o a construirse qué excitación debo darle para que con la carga que yo le necesite conectar, la tensión de Borne se mantenga constante e igual a la nominal. Pero dijo que los diagramas en general, ¿no? Sí, los diagramas vectoriales en general de la máquina eléctrica para que... De la máquina eléctrica. No, pero le dije, ya después vamos a la grabación y la escuché que dice de las máquinas eléctricas. Los diagramas vectoriales de las máquinas eléctricas. Está grabado. pero en ese caso, lo que teníamos que cuidar es largos de vectores, ¿no? Que eso en general. Sí, por supuesto, tenemos que trabajar los escalas acá, lo estamos haciendo a las apuradas y en el pizarrón y distorsionado para que se vean todos los vectores. En la realidad muchos vectores van a ser de módulo insignificante
Pero acá lo estamos haciendo de manera descriptiva nada más. Volvemos a lo de recién. El diagrama vectorial se utiliza para determinar qué excitación debo darle a la máquina para que con una determinada carga que decide el usuario conectarle, la tensión se mantenga constante e igual a la tensión nominal o del diseño. Entonces, si lo que yo hago es a partir de las condiciones de la carga determinar la excitación, ¿está bien eso que yo dije, che, yo le aplico esta excitación o tengo este sub-cero? ¿Esa es la lógica con la que se traza? No. Yo puedo agarrar una máquina que esté en vacío, darle una determinada excitación y ver qué sub-cero tengo. Pero cuando la pongan, a ver, esa de sub-cero puede llegar a ser la nominal o tal vez no. Si una máquina en vacío para darme tensión de Bornes nominal necesita una determinada excitación, 4500 amperes-vuelta por polo, y yo le puse 3000 amperes-vuelta, ¿voy a tener la tensión nominal? No. Si la pongo en carga y empiezo a sumar vectores, ¿a qué voy a llegar? A cualquier cosa. Pero el diagrama vectorial ese del que estamos hablando es el de fuerzas electromotrices que estamos trazando acá, que es a los fines de ver la lógica de cómo se conforma el diagrama para después armarlo al revés, en sentido contrario, y saber hacia dónde apuntamos con todos los vectores que tenemos que sumar. Entonces a este de fuerzas electromotrices lo usamos como guía. Nosotros sabemos, yendo con la lógica inversa a la que se usa normalmente, le aplico una excitación cualquiera, obtengo la fuerza electromotriz de sub-cero, le conecto una carga, esa carga hace que circule esta corriente, desfasado un ángulo psi con respecto a sub-cero. A partir de allí, esa corriente tiene dos componentes, una componente I sub L igual a I por seno de psi, una componente I sub T igual a I por coseno de psi. Cada una de esas dos componentes de corriente, aplicados acá a esta formulita, me dan un campo longitudinal y un campo transversal. Tita L igual a K sub L psi también I sobre P seno de psi, y lo mismo para tita T. Cada uno de estos dos campos, llevados de alguna manera a la característica de vacío, que por el momento no podemos hacerlo porque no conocemos el punto de trabajo de la máquina real, nos van a dar una fuerza electromotriz longitudinal y una transversal. De hecho, al tita T sí lo puedo traer acá porque el tita T tiene una particularidad. Se cierra por una zona no saturada de la máquina. Entonces, desde el origen en mi característica de vacío, mido los tita T en abscisa, entro y en ordenada obtengo E sub T. ¿Qué posición tiene sub T en nuestro diagrama vectorial? De la misma manera que tita L está desfasado 90 grados con respecto, tita L en oposición a la excitación y tita T perpendicular a la excitación, ¿cómo estaría acomodado tita T? Perpendicular al sub-cero. O sea, todas las fuerzas electromotrices inducidas están 90 grados atrasadas respecto al campo que las produce. Si tita L está orientado horizontalmente hacia la derecha, tendríamos E sub L en oposición a E sub 0. Si tita L se opone a tita de excitación, E sub L se opone a sub 0. Y tita T me daría una fuerza electromotriz retrasada 90 grados respecto de ella misma. Y ahí hemos sumado las dos componentes de fuerzas electromotrices de reacción de inducción. En la máquina de rotor cilíndrico, en lugar de haber sumado dos vectores, habríamos sumado uno. ¿Qué vector habríamos sumado? E sub I. Tita sub I acá, en fase con la corriente, y E sub I perpendicular a tita sub I. Vamos a identificar ahí un par de puntos. A este punto acá en el extremo de sub T le vamos a llamar el punto C. A este acá en el extremo de sub L le vamos a llamar D. Y a este le vamos a llamar F, que nos van a servir para después. Si quiero seguir armando mi diagrama vectorial de fuerzas electromotrices, ¿qué más debo sumar ahora? Para llegar a la tensión de Bornes. Bueno, la caída de la resistencia. ¿Y en qué más? Y en la reactancia de dispersión. La de la reactancia de dispersión también es una fuerza electromotriz 90 grados atrasada respecto de la corriente. Entonces, acá tendríamos E sub D.
Y en contrafase con la corriente tendríamos menos I por R1. ¿Por qué menos I por R1? ¿Y por qué no I por R1? Porque son fuerzas electromotrices. Porque estamos sumando fuerzas electromotrices y lo que estamos sumando acá es la fuerza electromotriz necesaria para vencer la caída de tensión I por R1. ¿Por qué? Porque la caída de tensión I por R1, ¿qué sentido tendría? El mismo sentido que la corriente. Y la corriente va hacia arriba y hacia la derecha y esa fuerza electromotriz viene hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Se entiende? Entonces por eso le ponemos el signo menos, porque es diagrama de fuerzas electromotrices. ¿Qué obtuvimos ahí como resultado? Nuestra buscada U sub P o U sub F. Adelantada a un cierto ángulo phi con respecto a la corriente, que es el ángulo correspondiente al factor de potencia de la carga que en este momento está alimentando la máquina, y retrasada con respecto a sub 0, un ángulo psi sub 0. Diagrama vectorial completo de fuerzas electromotrices de una máquina de polos salientes, en el que, si yo apliqué una excitación arbitraria que me dio una fuerza electromotriz que pudo o no ser la nominal, imaginemos que por azar le hemos aplicado una excitación que nos dio exactamente la E sub 0 nominal. ¿En carga está entregando la tensión nominal a bornes? No, porque la U sub F es mucho menor que sub 0. Por ende, si yo quiero que en carga U sub F sea la nominal, la excitación que debería darle en vacío me debería haber llegado a una E sub 0 mucho mayor que la nominal. Entonces, para eso se traza el diagrama vectorial, para hacer el análisis contrario y decir, para esta corriente, manteniendo esta U sub F igual a la nominal, ¿qué excitación debo darle a la máquina? Entonces el análisis es el contrario. Igual, antes de pasar a ese análisis, vamos a repasar un concepto que vimos hace un tiempito atrás, que es el desplazamiento de la rueda polar. ¿Se acuerdan qué era eso? Sí, era como que se atrasa, el motor no se atrasa. Dependía si era capacitivo o inductivo. Claro. Vamos a analizarlo para este caso. Suponemos que tenemos nuestro estator con todas sus ranuras. En este momento tenemos el polo en esta posición, polo norte, girando en sentido horario. ¿En cuál de todas las ranuras que tenemos frente al polo tenemos la máxima fuerza electromotriz inducida si la máquina está en vacío? Acá. Si tomamos el eje de la máquina como referencia, acá tendríamos el vector que nos indicaría en qué conductor tenemos la máxima en sub 0. Si la máquina está en vacío, ¿qué pasa cuando lo ponemos en carga? Aparecen otro montón de vectores, aparece el vector U sub F, aparece el vector I, todos con un cierto desfasaje respecto de la posición de los polos. Y a ese desfasaje lo podemos representar acá. Teniendo en cuenta, los vectores giran, para considerar los fasores, en sentido antihorario, y nuestro rotor gira en sentido horario. En nuestro diagrama vectorial estamos representando ángulos eléctricos. Cuando estamos dibujando físicamente la máquina, ¿qué ángulos representamos? ¿Eléctricos o geométricos? Geométricos. Entonces, ¿qué relación hay entre los ángulos eléctricos y los geométricos? El número de pares de polos. Los geométricos son los eléctricos dividido P. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se traslada el diagrama vectorial al esquema este de la máquina físicamente fotografiada ahí? Los vectores se van a acomodar. Si yo tengo el polo que gira en sentido horario, que en un conductor la corriente se atrase respecto de la FM inducida, quiere decir que si en este instante es máxima la E sub 0, todavía no lo es la corriente. Cuando el polo se haya movido y haya transcurrido un cierto tiempo, recién va a ser máxima la corriente ahí. Dicho de otra manera, si en este momento es máxima la FM sub 0 en el conductor que está frente al polo, una corriente atrasada implica que está siendo máxima en un conductor que está más a la izquierda del polo todavía. ¿Y dónde aparece eso? Nos encontraríamos con esta situación. Tal vez estemos teniendo la U sub F acá y la corriente I acá.
¿Qué quiere decir esto? Cuando estos tres vectores giren a la misma velocidad que el polo, vamos a ver que en el conductor que está justo arriba ahora es máxima la Fm sub 0, recién cuando el vector U sub F llegue a ese conductor va a ser máxima la U sub F, y recién cuando el vector I llegue ahí va a ser máxima la corriente en ese conductor. En tres instantes diferentes se suceden las tres magnitudes en el mismo conductor. O en un mismo instante, las tres magnitudes son máximas en conductores diferentes. No es lo mismo, lo analizan como ustedes quieran. Lo importante, ¿qué desfasaje hay entre todos esos vectores? Entre I y E sub 0, ¿qué ángulo teníamos? Sí. Entonces, entre I y E sub 0 tenemos psi sobre P. ¿Por qué? Porque acá tenemos que dividir por P porque son ángulos geométricos. Entre E sub 0 y U sub F, ¿qué ángulo tenemos? Psi sub 0. Psi sub 0 dividido P. Y entre U sub F y la corriente, phi sobre P. Que ese es el más visible de todos los ángulos. Primero porque lo vienen manejando desde electrotecnia. Y segundo porque es el que podemos medir en los bornes de la máquina. ¿Dónde se ubica U sub F? ¿Dónde se ubica la corriente? ¿Dónde se ubica E sub 0 dentro de la máquina? Son diagramas teóricos e hipotéticos que trazamos. Lo único que podemos medir y dar garantía de que está desfasado es el ángulo phi a partir de tener un cofímetro y conectarlo a los bordes de la máquina cuando tenemos carga. Entonces es el más visible de todos. Y ahí vemos cómo se desplaza la rueda polar respecto de cada una de las otras magnitudes en la medida en que la ponemos en carga. Vamos ahora sí a nuestro método de Blondel. Nada más que tuvimos que trazar ese diagrama como referencia para saber ahora cómo vamos a armar el que nosotros necesitamos. Puntualmente, yo lo que sé es que una vez que estoy construyendo una máquina o que la he comprado, va a tener una tensión nominal de diseño. ¿De qué depende la tensión nominal de diseño de una máquina? ¿De la suerte? ¿Del tamaño? No. La cantidad de espiras. A la cantidad de espiras la decido yo. ¿Qué criterio voy a usar para decidir qué cantidad de espiras le pongo a la máquina? El aislante, supongo. No tiene ninguna tensión. ¿Quién me va a determinar de qué tensión tiene que ser la máquina que yo quiero diseñar? La carga que quiero alimentar. Si quiero comprar un grupo electrógeno para alimentar mi casa cuando se corta la luz, tengo que comprar un grupo electrógeno que me dé 220 voltios eficaces. Porque mis cargas son de 220 voltios. Si quiero tenerlo trifásico, será de 380/220 si es de baja tensión. Y si es de otro nivel de tensión, no importa. ¿Por qué? Porque la tensión la adaptamos con el transformador que le asociemos a la máquina. Pero la carga es la que me lo define. Entonces yo tengo una máquina que compré para alimentar una carga que me exige que mi generador me entregue esta tensión de fase medido en bornes de la máquina. Siempre, cuando la máquina esté en vacío o cuando la máquina esté en carga. Entonces, si venimos a nuestro diagrama vectorial, yo a esa U sub F la introduzco aquí en mi característica de vacío y me dice que necesito estos tita de excitación sub 0. Introduzco U sub F por ordenada, en abscisa obtuve tita de excitación sub 0. ¿Qué quiere decir? Esta es la excitación que yo debo darle a la máquina en vacío para que me entregue esta U sub F nominal en bornes para la fase mientras la máquina esté en vacío. Si yo incremento esa excitación, crece U sub F. Si reduzco esa excitación, se reduce U sub F. La regulo en el punto exacto para que me dé U sub F. Pero ahí es fácil porque la máquina está en vacío, entonces hacer solo dos mediciones: excitación suministrada y tensión obtenida. Vamos a ver qué pasa ahora cuando le ponemos en carga, porque ahora viene el capricho del usuario. Este usuario que se va a conectar a esta máquina me va a requerir una corriente que por el momento la vamos a suponer de valor I, supuesta en fase con U sub F. Y nosotros sabemos que esa corriente me va a producir un montón de efectos electromagnéticos dentro de la máquina que va a hacer que U sub F varíe. ¿Qué debo hacer para que U sub F no varíe?
Modificar la excitación. No sabemos si subirla o reducirla. Modificarla. ¿Qué debemos hacer para saber cómo la tenemos que modificar? Si subirla o bajarla y hasta qué valor. Armar el diagrama vectorial en sentido contrario al de fuerzas electromotrices para determinar la excitación necesaria. ¿Cómo se arma el diagrama vectorial? Sumando vectores en sentido contrario a lo que hicimos en el de fuerzas electromotrices. ¿Cuál es el primer vector que debemos sumar? A ver, por el momento conocemos tita sub i, perdón, no tita sub i, la corriente, y conocemos u sub f y el ángulo phi de desfasaje que acá es 0. ¿Y por el R1? Lo primero que sumamos es I por R1. En fase con la corriente. ¿Por qué en fase y con signo positivo ahora y no en contrafase con signo negativo como lo tenemos ahí? Porque ahora estamos sumando caídas de tensión. ¿Cuál es la próxima fuerza electromotriz que tenemos que sumar? La dispersión. La de dispersión, que será menos E sub D o ¿cuál es la caída de tensión equivalente a la F de dispersión? ¿Se acuerdan cuando estudiamos dispersión? E sub D igual a I por XD. Cuando sumamos caída de tensión, entonces sumamos I por X. Y llegamos al punto C que habíamos identificado recién. Habiendo llegado hasta el punto C, les voy a decir cómo seguiría esto si fuese mágico el diagrama y tuviésemos todas las magnitudes. Para demostrar qué es lo que nos está faltando. Luego del punto C, ¿qué nos queda por sumar? Una menos E sub T. ¿De dónde sacaríamos la menos E sub T? De los tita T. Entonces, esto es netamente teórico porque vamos a ver que la práctica no es factible. Tita T igual a K sub T, zeta M N I sobre P coseno de psi. Si a estos tita T los llevo a la característica de vacío como lo hicimos recién acá, ¿qué me dan? E sub T. ¿Qué posición tiene E sub T? Según el diagrama vectorial. Perpendicular a la E0. Perpendicular a E0. ¿Conozco E0? No. Pero hay algo más. ¿Yo puedo conocer los tita T de verdad? Yo puedo conocer K sub T, zeta M, N, I y conocer P. K sub T, zeta M, N sobre P son variables que dependen de la máquina. Si las estoy construyendo, las conozco. La corriente depende de la carga. Si ya sé qué carga le puse, la conozco. Pero ¿conozco coseno de psi? No, porque psi es el ángulo entre I y E sub 0. ¿Y E sub 0 la conozco? Por ende, no puedo conocer tita T, no puedo conocer E sub T, y así los conociera. Como no conozco la posición de E sub 0, no la podría trazar. Pero vamos a suponer que conocemos la dirección de E sub 0 para poder hacer el planteo de cómo lo vamos a resolver ahí. Vamos a decir, ¿qué pasaría si supiésemos que E sub 0 pasa por esa recta? Que por ende conocemos el ángulo psi, que por ende conocemos tita sub T, y que por ende podemos obtener E sub T. ¿Dónde se suma E sub T? Desde el punto C, perpendicular a la recta de acción de E sub 0. Entonces aquí aparecería menos E sub T. Que llegaríamos al punto D que teníamos recién acá. Si conocemos eso y conocemos por ende psi, más allá de que sabemos no lo estamos conociendo todavía, podemos calcular tita sub L igual a K sub L, zeta M N I sobre P por seno de psi. De alguna manera que todavía no sabemos cómo llevarla a la característica de vacío y obtener E sub L. Sumada del punto D. E sub L se sumaría hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Si analizamos este diagrama, hacia arriba. O sea, y de hecho es correcto por ahora suponerlo hacia arriba. Esa sería E sub L y llegaríamos al punto F. Pero, ¿de qué depende
sume hacia arriba o se sume hacia abajo. De la posición que tenga tita L respecto de tita de excitación. Si tita L está en contrafase con la excitación, es una reacción desmagnetizante, a E sub L la tengo que sumar hacia la derecha, hacia arriba. Si la corriente se tornara tan capacitiva que se adelantara respecto de E sub 0 y los tita L fueran magnetizantes, a la E sub L la tengo que sumar hacia abajo. Pero nos encontramos con esta cuestión. ¿Podemos hacer todo esto hasta el momento? No. ¿Por qué? Porque la posición de sub 0 no la conocemos, no conocemos psi. Si no conocemos psi, no conocemos ni tita t ni tita l. Estamos fritos. Pero el diagrama nos sirve para ver otra cosa. Si nosotros proyectásemos la recta de acción de I por XD hasta la intersección de esta hipotética posición de sub 0, encontraríamos un punto F' ahí. Y el segmento CF', por perpendicularidad de vectores, está desfasado un ángulo psi con respecto a menos de sub t. ¿Lo siguen hasta ahí? Y es perpendicular a CF'. E sub t es perpendicular a E sub 0. Si E sub 0 está a un ángulo psi de la corriente, E sub t está a un ángulo psi de CF'. ¿Y con qué nos encontramos acá, que es lo novedoso? El segmento CF' es igual a E sub t dividido coseno de psi. ¿De dónde podemos obtener E sub t? Adelante, lo hemos visto recién. Si conociésemos todas estas magnitudes, a E sub t la obtenemos de tita t. A CF', que es igual a E sub t sobre coseno de psi, y que le vamos a llamar E sub t 0, ¿de dónde lo podríamos obtener? A ver, vamos de nuevo. Si a E sub t la obtengo de tita t, a E sub t dividido coseno de psi, ¿de dónde la puedo obtener? ¿Recuerdan? ¿De dónde? ¿De tita t qué? Son perpendiculares estos vectores. Y lo único que hemos hecho acá, a E sub t dividida por coseno de psi. Por ende, si a E sub t la puedo obtener de tita t, a E sub t sobre coseno de psi la obtengo de tita t dividido coseno de psi. La misma relación. Recuerden que E sub t de dónde se obtenía, de la característica de vacío de la zona lineal. Entonces, que yo a tita t lo divida por coseno de psi no me saca de la zona lineal. Entonces, con tita t obtengo E sub t. Con tita t sobre coseno de psi obtengo E sub t sobre coseno de psi. ¿Me siguen hasta ahí? Venimos acá. ¿Qué es tita t sobre coseno de psi? K sub t, psita, m, n, i sobre p por coseno de psi, que es tita t, pero dividido coseno de psi, porque estoy dividiendo por coseno de psi. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se simplifican los cosenos de psi? ¿Me queda la incógnita? No. La incógnita coseno de psi que no conocía desapareció. ¿Puedo calcular yo tita t sobre coseno de psi? Sí. ¿Por qué? Porque tita t sobre coseno de psi en realidad le hemos llamado, todavía no, le vamos a llamar tita t 0. ¿Qué es tita t 0? Es la componente transversal del campo de reacción de inducido dividido el coseno de psi. Es decir, nos queda como si el coseno de psi fuese igual a 1.
¿Qué condición de carga necesitamos tener para que el coseno de psi sea igual a 1? Que el psi valga 0 grados, que la corriente esté en fase con E sub 0. Si yo tuviese una máquina en la que la corriente esté en fase con E sub 0, tendríamos que θt es directamente θt 0, es θt sobre coseno de psi. ¿Por qué? Porque coseno de psi es igual a 1. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? θt 0, calculada con esta expresión en donde no tenemos coseno de psi como incógnita, es un campo transversal que llevado a la característica de vacío me da E sub t0. ¿Y quién es E sub t0? CF'. ¿Quién es CF'? El vector alineado con I por XD, que nace en el punto C que yo llegué a conocer y termina en el punto F', que es la intersección de ese segmento que estoy trazando con la posición de E sub 0, que yo hasta el momento no la conocía, pero la puedo conocer a partir de haber encontrado F'. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces vamos de nuevo. Borramos el mamarracho que les hice aquí al costado y lo planteamos como si supiéramos. Y nos armamos una característica de vacío nueva. Profe, pero el valor de CF' no es ¿No es uno? es solamente un valor, digamos. Sí, es un valor.